Atención. ¿Estás seguro de que lo que crees saber sobre el amor y la traición es real? Porque la historia que estás a punto de leer te hará cuestionar cada fibra de confianza. Prepárate para el impacto. El silencio en el vasto ático de lujo fue lo primero que le impactó. No la paz tranquila de la mañana, sino un vacío frío y hueco que se aferraba al aire. Nathaniel Sterling la llamó Ava, pero solo el eco respondió. En la cama perfectamente hecha, donde su esposa embarazada debería haber estado durmiendo, yacía un único sobre blanco. Su nombre no estaba en él, el suyo sí. Dentro, la carta no gritaba ni acusaba. Fue peor. Era tranquila, precisa y absolutamente devastadora. Hablaba de una verdad que ya no podía ocultar y de un futuro que acababa de perder. Ava se había ido, y él estaba a punto de descubrir que su desaparición no fue un acto de debilidad, sino el primer movimiento en una guerra que nunca vio venir. El ático Sterling era un testimonio de una vida vivida por encima de las nubes, tanto literal como figuradamente. Situado a 50 pisos sobre la brillante extensión del centro de Madrid, sus ventanales de suelo a techo enmarcaban una ciudad que parecía adorar a sus pies. Para Ava Sterling, era una hermosa jaula, exquisitamente decorada con arte moderno, muebles italianos y el sofocante peso de la soledad. A sus 7 meses de embarazo, Ava se movía por el opulento espacio, con una gracia suave que desmentía la sutil ansiedad en sus ojos. A menudo se paraba junto a los enormes ventanales, una mano descansando protectoramente sobre su abultado vientre, y observaba a la gente anónima y diminuta que se afanaba abajo. Todos parecían dirigirse a algún lugar con un propósito. Ella, en cambio, simplemente esperaba. Esperaba que su marido, Nathaniel, volviera a casa. Esperaba que llegara su bebé, una niña a la que ya había llamado Lily. Esperaba que la vida que le habían prometido finalmente se sintiera real. Nathaniel Sterling era un hombre forjado en el crisol de la ambición y el dinero antiguo. Era devastadoramente apuesto, con un encanto que podía desarmar a los socios más aburridos y una crueldad que había duplicado la fortuna de su familia. Cuando se casó con Ava, una curadora de arte de corazón cálido, con una sonrisa amable y un alma genuina, las páginas de Sociedad lo llamaron un cuento de hadas. Él era el príncipe, y ella la hermosa y dulce dama que había capturado su corazón. Pero los cuentos de hadas, estaba aprendiendo Ava, a menudo era mejor leerlos desde la distancia. El hombre del que se había enamorado, el que citaba poesía en su primera cita en el Museo del Prado, el que le tomó la mano durante una tormenta, porque sabía que tenía miedo, se estaba convirtiendo en un fantasma. Estaba presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Su mente perpetuamente en otro lugar. Su teléfono era una extensión permanente de su mano, vibrando con mensajes de texto que él le ocultaba y llamadas que atendía en su estudio, con la puerta firmemente cerrada. «Es la fusión, querida», decía él, su voz un bálsamo suave, destinado a calmar cualquier sospecha. «Es un monstruo. Solo unas pocas semanas más de esto, te lo prometo. Luego seremos solo tú, yo y nuestra pequeña Lily». Ava quería creerle. Se aferraba a esas palabras, repitiéndolas para sí misma como un mantra. Llenaba sus días con yoga prenatal, diseñando la habitación del bebé en suaves tonos lavanda y crema, y leyendo libros de maternidad, hasta que las palabras se volvían borrosas. Estaba construyendo un nido,
adornándolo con todo el amor y la esperanza que poseía, rezando para que fuera suficiente para atraer al hombre con el que se había casado a finalmente aterrizar. Su mejor amiga, Jessica Thorne, una abogada astuta que veía el mundo en hechos y pruebas, estaba menos convencida. Una fusión no requiere susurrar por teléfono a las 2 de la mañana, Ava, había dicho Jessica durante el almuerzo la semana anterior, con una mirada penetrante. Y ciertamente no requiere comprar una colonia nueva que huele sospechosamente a algo que usaría una veinteañera. Está bajo mucho estrés, se defendió Ava, aunque su voz carecía de convicción. Está haciendo esto por nosotros, por nuestra familia. Jessica simplemente suspiró, extendiendo la mano por la mesa para apretar la suya. Solo ten cuidado. Un hombre que construye un imperio está acostumbrado a las adquisiciones. Asegúrate de que tú no seas una de ellas. Las palabras le habían escocido, porque hacían eco de una pequeña y aterradora voz en su propio corazón. Ella apartó la duda, culpándola a las hormonas, a las ansiedades de una madre primeriza. Nathaniel todavía tenía sus momentos de ternura. Regresaba tarde, exhausto de sus reuniones, y ponía una mano sobre su vientre, un destello de asombro en sus ojos al sentir la patada de su hija. «¿Mis dos chicas?», murmuraba su voz, espesa con lo que ella esperaba desesperadamente que fuera una emoción genuina. En esos momentos, la jaula volvió a sentirse como un santuario. Esa noche era su tercer aniversario. Nathaniel había llamado esa tarde, su voz untuosa con disculpas. «Ava, mi amor, lo siento mucho. Las negociaciones finales se han intensificado. No puedo escaparme. Me siento fatal». La decepción, aguda y familiar, le perforó el corazón. «Oh, yo estaba haciendo tu plato favorito, el oso buco. Guárdamelo, querida. Volveré a casa tan pronto como pueda liberarme. Te lo compensaré, lo juro. Tendremos una celebración adecuada este fin de semana, solo nosotros dos». Sonaba tan sincero, tan arrepentido. «Está bien, Nate», susurró ella. «Cuídate». Después de colgar, se quedó en la cocina silenciosa, el rico aroma del ternero braseado lentamente llenando el aire. Era una comida para dos, una celebración de su amor. Ahora era solo un triste recordatorio de otra promesa rota. Pero mientras se apoyaba en la fría encimera de mármol, una chispa de desafío se encendió en su interior. Estaba cansada de esperar. Estaba cansada de ser la esposa pasiva y comprensiva. Recordó que él había mencionado el nombre del restaurante donde se estaban llevando a cabo las negociaciones. Vivere, un lugar italiano elegante y exclusivo en el centro. Un plan audaz y poco característico se formó en su mente. Empacaría una porción de la cena de aniversario que había preparado. Iría a él. No interrumpiría. Por supuesto, solo le daría el paquete al maître para que se lo pasara. Sería un pequeño gesto romántico, una forma de sentirse conectada con su mundo, para mostrarle que estaba pensando en él, para recordarle el hogar que lo esperaba. Con un renovado sentido de propósito, se cambió a un vestido de maternidad simple, pero elegante. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aplicaba un toque de maquillaje. Sintió una poderosa patada desde dentro, como si Lily la estuviera animando. «Está bien, pequeña», le susurró a su vientre. «Mamá solo va a ver a papá». Empacó cuidadosamente un recipiente con el tierno oso buco y una guarnición de risotto de azafrán, con una nota manuscrita dentro. «No podía dejar pasar nuestro aniversario sin que probaras esto. Te amo». Mientras el ascensor descendía, llevándola desde su mundo aislado en el cielo,
sintió una ráfaga de emoción nerviosa. Estaba saliendo de su jaula, aunque solo fuera por una hora. Estaba tomando el control. Las luces de la ciudad se desdibujaron a través de las ventanas del taxi. Cada una pequeña estrella en una galaxia a la que finalmente se estaba reincorporando. No tenía idea de que estaba corriendo hacia una colisión que destrozaría esa galaxia en 1.000.000 de pedazos irreparables. Chemtua, la entrada de Vivere era discreta, marcada solo por una placa de latón pulido y una pesada puerta de caoba. Era el tipo de lugar que prosperaba con la exclusividad, donde se discutían fortunas sobre platos de pasta con trufas y se susurraban secretos sobre copas de Barolo añejo. Cuando Ava salió del taxi, el fresco aire nocturno no logró calmar el frenético latido de su corazón. Agarró la pequeña bolsa aislante que contenía su ofrenda de paz, sintiendo una repentina oleada de vergüenza. ¿Era esta una idea tonta y desesperada? Apartó el pensamiento. Este era un gesto romántico, no patético. Era una esposa tratando de conectar con su marido agotado en su aniversario. No había vergüenza en eso. El interior del restaurante era una sinfonía de maderas oscuras, cuero suave y una tenue luz dorada. Una ola de calidez y el suave murmullo de las conversaciones la invadieron. El maître, un hombre alto, impecablemente vestido con un aire de indiferencia educada, se acercó a ella. «Buenas noches, madame. ¿Tiene reserva?» «Oh, no me quedo», dijo Ava rápidamente, ofreciéndole una cálida sonrisa. «Estoy aquí para dejar algo para mi marido, Nathaniel Sterling. Tiene una reunión de negocios aquí». La expresión del maître parpadeó una fracción de segundo, un sutil cambio de cortesía profesional a algo cauteloso. «¿El señor Sterling dice?» «Sí, está con el grupo de la fusión». La voz de Ava flaqueó ligeramente. Ni siquiera sabía el nombre de la empresa con la que supuestamente se fusionaba. La comprensión le recorrió la espalda con un escalofrío. «Por supuesto, un momento». Miró una pantalla en su atril, frunciendo ligeramente el ceño. «El señor Sterling está sentado en uno de nuestros reservados más privados, hacia la parte trasera. ¿Podría simplemente darle esto por mí?», preguntó, levantando la bolsa. «Es una sorpresa por nuestro aniversario». Los ojos del hombre se suavizaron con lo que parecía una genuina lástima. Fue una mirada que puso en alerta máxima cada nervio del cuerpo de Ava. Quizás sería mejor que se lo diera usted misma, madame. Por aquí». Señaló un corto pasillo alfombrado, lejos del comedor principal. Una sensación de pavor, fría y pesada, comenzó a acumularse en el estómago de Ava. ¿Por qué no simplemente tomaba la bolsa? ¿Por qué la miraba como si fuera un cordero llevado al matadero? Sus pies se sentían como plomo mientras lo seguía. Se detuvo justo antes de un rincón aislado, donde había un único reservado, ofreciendo a sus ocupantes una vista íntima del horizonte de la ciudad. Asintió hacia el reservado y luego, con un silencioso «con permiso», se retiró, dejándola de pie sola en el pasillo. Desde su posición, solo podía ver la parte trasera de la cabeza de Nathaniel. Estaba inclinado hacia adelante, su postura animada y comprometida, de una manera que ella no había visto en meses. Frente a él, la mano de una mujer adornada con una delicada pulsera de diamantes descansaba sobre la mesa. Una cascada de cabello rubio platino captaba la luz. A Ava se le cortó la respiración. Dio un paso vacilante hacia adelante, asomándose por la partición. Y entonces la vio. La mujer era Bianca Dubois, una supermodelo cuyo rostro,
adornaba las portadas de revistas que yacían sin leer en su mesa de café. Era increíblemente hermosa, sus rasgos afilados y angelicales. Su cuerpo se ceñía a un reluciente vestido plateado que dejaba poco a la imaginación. Pero no fue su belleza lo que hizo que el mundo de Ava se tambaleara. Fue la forma en que miraba a Nathaniel, una mirada de intimidad sensual y posesiva. Y fue la forma en que Nathaniel le devolvía la mirada. Estaba sonriendo. No la sonrisa cansada y distraída que le daba a Ava, sino una sonrisa plena y desprotegida de puro deleite. Se estiró por la mesa, su mano cubriendo la de Bianca. Sus dedos se entrelazaron. Él se inclinó y le susurró algo que hizo reír a Bianca, un sonido tintineante que irritó los oídos de Ava, como un cristal rompiéndose. Esto no era una reunión de negocios, esto era una cita. El aire salió de los pulmones de Ava. La pequeña bolsa en su mano de repente pareció pesar 1000 kilos. La cena de aniversario, el símbolo de su amor y esfuerzo, era ahora una broma patética. Cada noche, cada llamada telefónica susurrada, cada fusión monstruosa, encajó en su lugar, formando un mosaico horrendo de engaño. Las advertencias de Jessica, sus propias dudas reprimidas, todas salieron a la superficie rugiendo. Una ola de náuseas y un dolor mareante la invadieron. Tropezó hacia atrás, su mano volando a su boca para sofocar un sollozo. El movimiento llamó la atención de Nathaniel. Su cabeza giró. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de pura, inalterada conmoción, que rápidamente se transformó en furia fría. Sus ojos, los mismos ojos que una vez la habían mirado con adoración, ahora brillaban con la ira de un hombre que había sido descubierto. Desentrelazó su mano de la de Bianca y se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Bianca miró por encima de su rostro perfectamente esculpido, registrando un destello de molestia antes de asentarse en una sonrisa de desprecio triunfante al ver a Ava, embarazada, con el corazón roto y completamente fuera de lugar. «Ava», siseó Nathaniel, caminando hacia ella. Le agarró el brazo, su agarre dolorosamente apretado, y la arrastró más por el pasillo, lejos de las miradas indiscretas de los otros comensales. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?» Su voz era un susurro bajo y venenoso. No había preocupación, ni remordimiento, solo rabia por haber sido descubierto. «Es nuestro aniversario», ahogó las palabras, que le sabían a ceniza. La bolsa se le escapó de los dedos, golpeando la alfombra de felpa con un golpe sordo. «Nuestro aniversario». «¿Crees que es apropiado seguirme, espiarme?» Hirvió, con el rostro a centímetros del suyo. «Me has avergonzado. Te has avergonzado a ti misma». Las lágrimas corrían por el rostro de Ava, calientes y empañándole la visión. «Estás aquí con ella, en nuestro aniversario». «Esto es una cena de negocios», mintió, las palabras sonando huecas incluso para sus propios oídos. «Bianca es la nueva imagen de la marca de estilo de vida de Sterling Industries. Esto es trabajo». Ava lo miró, al hombre al que había prometido amar por la eternidad. No vio a un marido, sino a un extraño cruel y calculador, que insultaba su inteligencia mientras su corazón se rompía. Desde el rincón, la voz de Bianca llegó hasta ellos, teñida de aburrida diversión. «Nate, querido, ¿hay algún problema? Tu invitada no tiene buena pinta». La forma despectiva en que dijo invitada fue el golpe final y brutal. Ava no era su esposa,
no la madre de su hijo. Era un inconveniente, una interrupción. Eva miró del rostro furioso de Nathaniel a la modelo sonriente, y luego de vuelta. La lucha se le escurrió, reemplazada por una escalofriante claridad. La jaula no solo era solitaria, era una mentira. El hombre que amaba no existía. Era un personaje que Nathaniel había interpretado para adquirirla, y ahora la función había terminado. Sin decir una palabra más, le arrancó el brazo de su agarre. Le dio la espalda a la vida que habían construido, y se fue. No corrió. Caminó con una extraña y nueva calma, su postura erguida. Cada paso era una ruptura deliberada de un lazo. Podía sentir sus ojos ardiendo en su espalda, pero él no la llamó. No la siguió. Pasó junto al maître compasivo, atravesó la pesada puerta de caoba y salió a la noche indiferente de la ciudad. El aire frío le golpeó la cara, pero apenas lo sintió. Ya estaba entumecida. El cuento de hadas había terminado. Los pedazos destrozados de su realidad yacían esparcidos en el suelo de un restaurante, y todo lo que podía hacer era alejarse de los escombros. El viaje en taxi de regreso al ático fue un borrón silencioso y surrealista. Las luces de la ciudad, antes símbolos de vida y energía, ahora parecían burlarse de ella, pasando por la ventana como una serie de muecas crueles y relucientes. Ava se sentó perfectamente quieta en el asiento trasero, una mano sobre su vientre. No por ternura, sino como para proteger a su hija nonata de la verdad tóxica que acababa de envenenar su mundo. El bebé era lo único real que le quedaba. Le pagó al taxista aturdida y subió en el ascensor privado 50 pisos. El ascenso se sintió como un descenso al infierno. Cuando las puertas se abrieron directamente a su apartamento, la opulencia que una vez se había sentido reconfortante, ahora parecía grotesca. Era un escenario para una obra sobre un matrimonio feliz, y acababa de descubrir que el actor principal era un fraude. El aroma del oso buco que había preparado con tanto cariño todavía flotaba en el aire, un recordatorio empalagoso de su ingenuidad. Entró en la cocina, sus movimientos rígidos y robóticos, y vertió toda la olla de comida en el triturador de basura. Observó, hipnotizada, cómo la carne oscura y rica y las verduras eran pulverizadas hasta convertirse en una masa irreconocible. Se sintió simbólico. Durante horas deambuló por el vasto apartamento como un fantasma. Tocó el frío mármol de las encimeras, la suave cachemira de los sofás, los lomos rígidos de los libros en las estanterías. Estos eran los accesorios de su vida, y se sentían completamente ajenos a ella. Se dirigió al cuarto del bebé, un santuario de lavanda y crema que ahora estaba contaminado. Los pequeños vestidos colgando en el armario, el pequeño caballo balancín en la esquina, el mural de estrellas suaves en el techo. Todo era para una niña que ahora nacería en un hogar roto. Un sollozo crudo y desgarrado finalmente escapó de sus labios, rompiendo el silencio sofocante. Se dejó caer al suelo, apoyándose en la cuna, y lloró. Lloró por el hombre con el que pensó que se había casado, por el amor que pensó que compartían, por el futuro que le habían robado. Lloró hasta vaciarse, hasta que no quedaron lágrimas, solo una fría y dura claridad que se asentaba profundamente en sus huesos. La traición de Nathaniel no fue solo una aventura, fue una falta de respeto fundamental hacia ella, hacia su matrimonio, hacia su hijo. Su rabia al ser descubierto fue más reveladora que cualquier disculpa. No lamentaba lo que hizo.
Estaba furioso porque ella lo había visto tal como era realmente. No podía criar a un hijo en este ambiente de mentiras y desprecio. No podía dejar que su hija creciera pensando que así era el amor. Una nueva emoción comenzó a florecer en el paisaje desolado de su corazón. No ira, sino resolución. Una resolución férrea e inquebrantable. No sería una víctima. No sería la pobre esposa embarazada de la que se susurraba en las columnas de Sociedad. No se quedaría a luchar contra un hombre sin honor. Desaparecería. El plan se formó con una rapidez y precisión asombrosas que ella no sabía que poseía. Fue como si el shock hubiera quemado toda su indecisión, dejando solo un núcleo de puro instinto protector. Fue a su estudio privado, una pequeña habitación que Nathaniel siempre había desestimado como su espacio de aficiones. Abrió un cajón cerrado de su escritorio, revelando una libreta de ahorros de una cuenta que él no sabía que existía. Era una herencia de su abuela, una mujer ferozmente independiente, que una vez le había dicho: «Siempre ten tu propio jardín, querida, un lugar que nadie más pueda tocar». Ava había conservado la cuenta, depositando pequeñas cantidades de su trabajo de consultoría de arte freelance a lo largo de los años. No era una fortuna, pero era suficiente. Era su jardín. Empacó una pequeña maleta discreta, no con ropa de diseñador de su vida actual, sino con cosas prácticas, zapatos cómodos, vestidos sencillos, la copia gastada de orgullo y prejuicio que le había dado su madre. Solo tomó una foto enmarcada, una ecografía de Lily. Empacó sus vitaminas prenatales y una pequeña carpeta que contenía sus documentos esenciales. Todo lo demás, los vestidos de alta costura, las joyas brillantes, los adornos vacíos de ser la señora Sterling, lo dejó atrás. Eran partes de un disfraz que nunca volvería a usar. Finalmente, se sentó en el gran escritorio de caoba del estudio de Nathaniel. Sacó una sola hoja de su papel con monograma pesado. Su mano no tembló mientras escribía. No derramó ninguna de sus penas en la página. No habría acusaciones, ni súplicas, ni largas explicaciones empapadas en lágrimas. Él no merecía su dolor. Solo escribió 3 frases cortas. Nathaniel, una vez me dijiste que nunca podrías vivir en un mundo sin confianza. Ahora veo que solo hablabas de la tuya propia. Voy a encontrar un mundo donde mi hija pueda respirar la verdad. No lo firmó con amor. No lo firmó en absoluto. Entró en su dormitorio principal. La cama king size, con sus sábanas de 1000 hilos, parecía vasta y vacía. Colocó la carta doblada justo en el centro de su almohada. Era una bandera de rendición blanca y austera, en una guerra que él ni siquiera sabía que ella estaba librando. Con una última mirada alrededor del ático que ya no era su hogar, Ava Sterling se dirigió al ascensor de servicio. Con su pequeña maleta en la mano, lo bajó hasta la planta baja, saliendo no al gran vestíbulo con portero, sino a un tranquilo callejón trasero. Se deslizó en la oscuridad previa al amanecer de la ciudad, fundiéndose en las sombras como un fantasma, dejando atrás una vida que no había sido más que una hermosa mentira dorada. Horas después, Nathaniel regresó. Todavía estaba furioso, reviviendo la desastrosa escena en el restaurante. Bianca había estado furiosa, acusándolo de ser descuidado. Había pasado las últimas horas aplacándola con promesas de un viaje a París y un nuevo collar de diamantes. Entró en el ático, esperando una confrontación, listo para desatar un torrente de culpa y manipulación sobre Ava por su comportamiento histérico. Pero el apartamento estaba en silencio. Ava,
llamó con un hilo de irritación en su voz. Necesitamos hablar. Silencio. Entró en su dormitorio, con su discurso ya preparado, pero se detuvo en seco en el umbral. La cama estaba vacía, perfectamente hecha, y en su almohada, ese solitario sobre blanco esperaba. Lo recogió, un nudo de inquietud apretándose en su estómago. Leyó las 3 frases. Las leyó de nuevo. Las palabras eran tranquilas, desprovistas de la emoción que había esperado. Fue su misma frialdad lo que lo heló hasta los huesos. Esto no era la escritura de una esposa angustiada que estaría llorando en casa de su madre. Esto era otra cosa, algo definitivo. Revisó los armarios. Toda su ropa estaba allí. Su joyero estaba intacto, pero su pasaporte había desaparecido de la caja fuerte, y la pequeña maleta que tenía desde antes de casarse no estaba. Una búsqueda frenética por el apartamento no reveló nada más fuera de lugar. Era como si simplemente se hubiera evaporado. Se quedó en medio del salón mientras el sol comenzaba a salir, bañando el ático con una luz pálida y etérea. La carta aún estaba apretada en su mano. La molestia lentamente daba paso a una sensación extraña e inusual. No era culpa. Todavía no. Era pavor. La escalofriante comprensión de que había subestimado a la mujer tranquila y amable a la que llamaba su esposa. Le había roto el corazón, y en respuesta a ella simplemente había desaparecido. Durante las primeras 48 horas, la emoción principal de Nathaniel fue una rabia arrogante y latente. La desaparición de Ava era, en su mente, una estratagema teatral infantil diseñada para castigarlo. Se la imaginaba encerrada en el apartamento de Jessica, llorando y esperando que él se arrastrara con disculpas y una joya ridículamente cara. Decidió dejarla que se cociera en su propia salsa, que se diera cuenta de lo tonta que estaba siendo. Necesitaba controlar la narrativa, y el primer paso era proyectar un aura de calma indiferencia. Fue a la oficina, presidió sus reuniones con su habitual autoridad y agudeza, e incluso bromeó con sus socios principales. Cuando su secretaria le preguntó si la señora Sterling se encontraba bien, ya que no había llamado para confirmar sus reservas para la cena, Nathaniel agitó una mano despectiva. Ha decidido visitar a su hermana en Asturias por unos días, un viaje de última hora antes de que nazca el bebé. Ya sabes cómo es. La mentira salió fácilmente, pero incluso para él sonó floja. Ava no había hablado con su hermana en más de un año después de una discusión trivial. Era un parche torpe en una realidad que se deshilachaba rápidamente. Por la noche, el silencio del ático se hacía más fuerte, más acusador. Pasaba por el cuarto del bebé, y la perfección de lavanda y crema de la habitación se sentía como un juicio. Veía su taza favorita junto a la cafetera y sentía una extraña punzada de algo. No era pérdida, todavía no. Era interrupción. Su vida bien ordenada había sido interrumpida. Llamó a su teléfono, pero fue directamente al buzón de voz después de un solo timbrazo. Estaba apagado. Envió una serie de mensajes de texto, cada uno escalando en tono. Ava, este jueguito es absurdo. Vuelve a casa. Sé que estás con Jessica. Dile que deje de alimentarte con esta tontería feminista. Estamos casados y lo resolveremos. Bien, haz lo que quieras, pero estás siendo increíblemente egoísta. Piensa en el bebé. No hubo respuesta. Al tercer día, apareció una grieta en su compostura. Una de las columnistas de cotilleos más voraces de la ciudad.
Una mujer llamada Diana Vane llamó a su oficina. Nathaniel, cariño, le arrulló, su voz goteando falsa preocupación. He oído un rumor bastante inquietante de que Ava fue vista saliendo de Vívere en lágrimas la otra noche, y nadie la ha vuelto a ver desde entonces. ¿Está todo bien en el paraíso? A Nathaniel se le heló la sangre. Diana, ya sabes cómo son los rumores. Ava está perfectamente bien. Está de viaje corto. Oh, qué encantador. Y supongo que el otro rumor de que usted estaba cenando con la exquisita Bianca Dubois en ese momento también es solo un pequeño malentendido. Colgó la llamada. Su mano temblaba ligeramente. La historia salió a la luz a la mañana siguiente. Una pequeña pero venenosa pieza en las páginas de Sociedad. Problemas para los Sterling. El magnate millonario Nathaniel Sterling fue visto en actitud cariñosa con la modelo Bianca Dubois en su aniversario, mientras que su esposa Ava, embarazada de 7 meses, supuestamente se ha ido de viaje. Fuentes dicen que la señora Sterling lleva días incomunicada. ¿Se ha agridulzado el cuento de hadas? El artículo fue como una cerilla encendida arrojada a una habitación llena de gasolina. Las llamadas comenzaron de inmediato. Su madre, una formidable matriarca preocupada solo por la imagen pública de la familia, estaba apoplética. Nathaniel, ¿qué significa esto? ¿Una esposa embarazada desaparecida? ¿Una modelo? ¿Has perdido la cabeza? Encuentra a tu esposa y arregla esto antes de que empañe el nombre de Sterling. Sus socios comerciales estaban más moderados, pero igualmente preocupados. La fusión estaba en sus etapas finales y delicadas. La imagen del CEO envuelto en un sórdido escándalo doméstico era catastrófica. «Esto tiene que desaparecer, Nate», le advirtió su socio principal con voz sombría. «Límpialo». El pánico, frío y agudo, finalmente perforó la arrogancia de Nathaniel. Esto ya no era una disputa matrimonial, era una crisis. Condujo hasta el bufete de abogados de Jessica Thorne, irrumpiendo por la recepción y entrando a la fuerza en su oficina. Jessica estaba sentada detrás de su escritorio, con una expresión fría y serena. No pareció sorprendida de verlo. «¿Dónde está?», exigió con voz ronca. «Asumo que se refiere a su esposa», respondió Jessica, con un tono glacial. No lo invitó a sentarse. «La que humilló públicamente. Esto es entre Ava y yo. No tienes derecho a esconderla de mí». Jessica se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. «Déjame ser muy clara, Nathaniel. No he visto ni hablado con Ava desde antes de su aniversario. Pero si supiera dónde está, no te lo diría. Un hombre en quien no se puede confiar con el corazón de su esposa, ciertamente no se puede confiar con su ubicación. Ahora salga de mi oficina antes de que lo haga desalojar por allanamiento de morada». Su negación fue tan absoluta, tan convincente, que lo aterrorizó genuinamente. Si Ava no estaba con Jessica entonces, ¿dónde diablos estaba? La situación se descontroló. La vorágine mediática creció. Las furgonetas de noticias estaban ahora aparcadas frente a su edificio de oficinas y su ático. La historia había evolucionado. La desaparición de Ava Sterling. Su rostro, junto a una foto brillante de una Eva embarazada y una toma seductora de Bianca, estaba por todas partes. Bianca, lejos de ser un consuelo, se convirtió en una pesadilla. Lo llamaba incesantemente, su voz una mezcla estridente de pánico y acusación. «Mi agente acaba de despedirme. Dijeron que la imagen de rompehogares escandalosa no es buena para mi marca.
Me dijiste que ella no era nadie, Nate. Me dijiste que lo tenías bajo control. Lo estoy manejando, le espetó él, con la paciencia agotada. Lo estoy manejando. El mundo entero piensa que soy un monstruo que hizo huir a una pobre mujer embarazada. Necesitas arreglar esto. Convoca una rueda de prensa. Diles que estamos enamorados y que ella era inestable. Su narcisismo egocéntrico de repente le resultó repulsivo. El glamour y la emoción que representaba se habían agriado en algo barato y desesperado. La vio por lo que era, otra adquisición, y una que rápidamente estaba perdiendo su valor. Una semana después de que Ava se fuera, Nathaniel se sentó solo en el ático oscuro, las luces de la ciudad centelleando con indiferencia afuera. Su imperio temblaba, su reputación estaba hecha jirones y su amante era una carga. El silencio del apartamento ya no era solo vacío, se burlaba de él. Finalmente volvió a mirar la carta, las 3 breves frases que lo habían iniciado todo. Voy a encontrar un mundo donde mi hija pueda respirar la verdad. Lo había desestimado como melodrama. Ahora sonaba como una declaración de guerra. No solo había perdido a una esposa, había creado un enemigo. Y por primera vez en su vida dorada y privilegiada, Nathaniel Sterling sintió un miedo verdadero y profundo. Estaba superado. Sus herramientas habituales de poder, dinero e intimidación eran inútiles. Necesitaba encontrarla no solo para salvar su empresa, sino porque un vacío aterrador se había abierto en su vida, donde ella solía estar. Tenía que encontrarla, y para eso necesitaba a alguien que pudiera operar en las sombras que él había creado con tanta negligencia. Con su mundo desmoronándose y la policía ahora haciendo preguntas incisivas sobre disturbios domésticos, una línea de investigación que le helaba la sangre, Nathaniel supo que necesitaba un experto. No necesitaba un abogado pugnaz o un agente de relaciones públicas astuto. Necesitaba un fantasma. Necesitaba a alguien que pudiera navegar por el mundo oculto de los secretos y las desapariciones. Alguien que operara con discreción y eficiencia implacable. Su búsqueda lo llevó a un nombre pronunciado solo en voz baja en los círculos más poderosos de la ciudad: el señor Peterson. No era un investigador privado en el sentido tradicional. Era un solucionador de problemas, un exagente de inteligencia que ahora ofrecía sus considerables habilidades al mejor postor. Su oficina era una pequeña suite sin pretensiones, en un edificio histórico pero remarcable, una elección deliberada para proyectar anonimato sobre opulencia. El señor Peterson era un hombre de unos 50 y tantos años, con cabello entrecano, trajes impecablemente confeccionados pero sencillos, y ojos que parecían no perderse nada. Escuchó la versión frenética y egoísta de los acontecimientos de Nathaniel sin interrupción, sus manos cruzadas sobre la superficie despejada de su escritorio. Cuando Nathaniel terminó, Peterson permaneció en silencio durante un largo momento. Usted ha mentido a la policía, a los medios de comunicación y a sus socios comerciales, afirmó Peterson, con voz tranquila y uniforme. No era una acusación, era una observación. Ahora me dirá la verdad, cada detalle. Mi trabajo es imposible cuando se construye sobre una base de engaño. Despojado de su poder habitual, Nathaniel se encontró confesando todo: el romance con Bianca, la confrontación en el restaurante, sus crueles palabras, la frialdad de la carta de Ava. Pintó una imagen de Ava como una mujer amable, modesta y emocionalmente frágil. Ella no podría haber hecho esto sola, insistió Nathaniel. No es capaz. Alguien debe estar ayudándola,
manipulándola. La expresión de Peterson permaneció ilegible. Las suposiciones son el enemigo del descubrimiento, señor Sterling. Usted ha asumido que su esposa es débil. Operemos con la evidencia en su lugar. La investigación de Peterson comenzó no con una búsqueda de Eva, sino con una deconstrucción forense de su vida. No buscaba a una damisela en apuros, buscaba a una estratega. Accedió a registros financieros, registros telefónicos y cuentas de correo electrónico que Nathaniel ni siquiera sabía que Ava tenía. Lentamente, comenzó a surgir un retrato de una mujer completamente diferente. Su esposa no estaba ociosa, señor Sterling, informó Peterson una semana después, deslizando un delgado archivo sobre su escritorio. Durante los últimos 6 meses, ha estado moviendo metódicamente pequeñas sumas de dinero de sus cuentas conjuntas, cantidades lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas para usted, a un fideicomiso privado. El total supera los 200,000 euros. Nathaniel miró atónito. Eso es imposible. Ella nunca manejó las finanzas. También liquidó una pequeña cartera de acciones que heredó de su abuela 3 semanas antes de desaparecer, continuó Peterson, con voz impasible. Y realizó una única y significativa retirada de esa cuenta privada la mañana de su desaparición. 50,000 euros en efectivo. La imagen de una mujer llorosa e histérica se evaporaba, reemplazada por la de una planificadora calculadora. La desaparición no fue un acto espontáneo de desamor. Fue una huida premeditada. Las pesquisas de Peterson profundizaron, descubriendo capas de la propia vida de Nathaniel que él prefería mantener ocultas. El investigador encontró pruebas de otras indiscreciones, un patrón de comportamiento con mujeres que rozaba lo depredador. Más alarmante aún, señaló varias de las recientes operaciones comerciales de Nathaniel. Esta fusión que tanto le preocupa, dijo Peterson con la mirada aguda. La de Omnicorp. Mis fuentes me dicen que hay irregularidades, susurros de valoraciones infladas de activos de empresas fantasma, cosas que la SEC encontraría muy interesantes. Son rumores infundados, espetó Nathaniel, una nueva ola de pánico subiendo por su garganta. Quizás, concedió Peterson. Pero lo interesante es el historial de búsqueda de su esposa en su portátil personal, que usted pasó por alto en su estudio. En las semanas previas a su partida, no solo buscaba muebles para la habitación del bebé, buscaba contabilidad forense, protección de denunciantes y los nombres de varios abogados prominentes de delitos de cuello blanco, incluido notablemente Jessica Thorne, que se especializa precisamente en ese campo. La habitación pareció encogerse alrededor de Nathaniel. Sintió un escalofrío profundo y nauseabundo. La partida de Eva no era solo por la aventura. Eso fue meramente el catalizador. Ella había estado investigando. Había encontrado algo mucho más peligroso para él que una amante despechada. La aventura no solo le rompió el corazón, confirmó que el hombre con el que estaba casada estaba podrido hasta la médula y le dio el empujón final que necesitaba para actuar. Ella no, balbuceó Nathaniel, las palabras vacías. Ella no entendería nada de eso. De nuevo, señor Sterling, la subestima, dijo Peterson con frialdad. Su esposa tiene una maestría en historia del arte, con especialización en procedencia. Toda su carrera académica se basó en rastrear la historia de los objetos, descubrir falsificaciones y seguir un rastro documental. Parece que usted ha confundido una naturaleza tranquila con una mente simple. El último descubrimiento del investigador fue el más directo. Había rastreado una única llamada telefónica que Eva hizo desde un teléfono desechable que había comprado el día de su desaparición.
La llamada duró 15 minutos y se registró en una torre de telefonía celular en una remota zona rural de Galicia, pero el número al que llamó no era de un amigo o familiar. Era la recepción de un pequeño aeródromo privado. Alquiló un vuelo, concluyó Peterson, cerrando el archivo. Una avioneta monomotor pagada en efectivo. No se presentó un plan de vuelo a la FAA, lo cual es legal para este tipo de aeronave. El piloto es un profesional discreto que se especializa en transporte fuera de la red para clientes adinerados que buscan privacidad. La dejó en una pista de aterrizaje privada similar en las afueras de los Picos de Europa. A partir de ahí, el rastro se enfría. Los Picos de Europa, un paraíso para los ricos, pero también una puerta de entrada a vastas y aisladas comunidades montañosas, donde una persona podría desaparecer fácilmente si tuviera los recursos y la voluntad. Nathaniel se desplomó en su silla, completamente derrotado. Cada movimiento que hizo había sido anticipado. Cada suposición que tenía había sido errónea. Él había estado jugando a las damas, mientras Ava jugaba una magistral partida de ajedrez. Su carta de repente tenía un sentido aterrador. No solo lo estaba dejando, estaba huyendo de él, protegiendo a su hijo de un hombre al que ahora veía como un criminal. Y se había llevado algo consigo: conocimiento. Conocimiento que no solo podría poner fin a su matrimonio, sino que también podría enviarlo a prisión. La búsqueda de su esposa desaparecida se había convertido en una carrera desesperada para encontrar a una mujer que tenía el poder de destruirlo por completo. Y ella, según todos los indicios, iba 2 pasos por delante. El aire en el pequeño pueblo montañés de la aldea, Asturias, era fino, fresco y limpio. Olía a pino y tierra húmeda, un aroma tan fundamentalmente diferente del aire asfixiado por el escape de Madrid, que parecía pertenecer a otro planeta. Para la mujer ahora conocida como Amelia Gracia, era el olor a libertad. Ava, o Amelia como ahora se llamaba a sí misma, había encontrado la aldea a través de una red que Jessica había arreglado meticulosamente. Era un pueblo enclavado en lo profundo de los Picos de Europa, un lugar para personas que no querían ser encontradas. Aquí no era la esposa desaparecida de un millonario. Era una viuda tranquila y embarazada que se había mudado al oeste para escapar de dolorosos recuerdos y empezar de nuevo. La gente del pueblo, ruda y autosuficiente, respetaba la privacidad. Ofrecían sonrisas y asentimientos discretos, pero no hacían preguntas indiscretas. Su nuevo hogar era una cabaña rústica, en unas pocas hectáreas de tierra, con un arroyo que gorgoteaba cerca y una vista impresionante de los picos nevados. Era un mundo aparte del ático estéril y con paredes de cristal. Aquí los suelos eran de madera cálida y nudosa. Los muebles eran cómodos y gastados, y el silencio era pacífico, no opresivo. Las primeras semanas fueron un torbellino de acomodación y descompresión del trauma de su escape. Hubo noches en las que se despertaba gritando, la imagen del rostro furioso de Nathaniel y la sonrisa burlona de Bianca grabada en su memoria. Pero con cada amanecer que pintaba las montañas en tonos de rosa y oro, los fantasmas de su vida pasada comenzaron a desvanecerse. No lo había hecho sola. Jessica Thorne había sido su socia silenciosa, su salvavidas. Semanas antes de la confrontación, cuando las sospechas de Ava sobre los negocios de Nathaniel se habían solidificado en una certeza aterradora,
se había puesto en contacto con su vieja amiga. «Creo que es un criminal, Jess», había confesado Ava. Su voz temblaba a través de una línea segura y encriptada. «Y creo que estoy en peligro. No físicamente, pero toda mi vida se basa en una mentira. Si lo confronto, me aplastará». Jessica, siempre estratega, había pasado inmediatamente al modo de acción. Entonces no confrontamos, escapamos, recopilamos pruebas, creamos una nueva identidad y te construimos una fortaleza. Cuando llegue el momento, no lo estarás confrontando, lo estarás desmantelando. Juntas habían planeado cada detalle. Jessica había arreglado los teléfonos desechables, el vuelo charter privado, la compra de la cabaña a través de un fideicomiso ciego y la creación de la nueva identidad de Ava. El papel de Ava había sido interpretar el papel de la esposa desprevenida, mientras descargaba discretamente archivos incriminatorios del servidor doméstico de Nathaniel. Archivos que detallaban cuentas offshore, facturas fraudulentas y comunicaciones que claramente delineaban su intención de defraudar a sus nuevos socios comerciales. Los había copiado en un pequeño disco duro encriptado que ahora estaba guardado en una caja de seguridad en un banco de un pueblo vecino. Ahora, en la seguridad de la aldea, Ava se centró en lo único que realmente importaba: su bebé. Pasaba sus días caminando por los senderos de montaña, respirando el aire limpio y hablando con la pequeña vida que crecía dentro de ella. Leía poesía en voz alta, su voz suave en la tranquilidad del bosque. Redescubrió su amor por el arte, no como curadora del trabajo de otras personas, sino como creadora. Compró un juego de acuarelas y comenzó a pintar los impresionantes paisajes que la rodeaban, los colores vibrantes un bálsamo para su alma magullada. 2 meses después de su llegada, se puso de parto. Su partera, una mujer tranquila y robusta llamada María, estaba a su lado. No había una fría y estéril habitación de hospital, ni un marido asustado en la sala de espera. El parto tuvo lugar en su cabaña, frente a una chimenea crepitante, mientras una suave nieve comenzaba a caer afuera. Después de horas de intenso parto, sostuvo a su hija en sus brazos. La bebé era perfecta, con un mechón de pelo oscuro y ojos que parecían contener toda la sabiduría de las montañas. Ava lloró, pero esta vez sus lágrimas no eran de tristeza, sino de un amor abrumador, feroz e incondicional. La llamó Esperanza, no Lily. Lily era el nombre elegido por una mujer que vivía en una jaula. Esperanza era el nombre elegido por una mujer que se había liberado. «Hola, Esperanza», susurró con voz quebrada por la emoción mientras besaba la frente de su hija. «Somos tú y yo. Estaremos bien». La maternidad la consumió, la sanó. Cuidar de Esperanza le dio un profundo sentido de propósito que su vida con Nathaniel siempre había carecido. Ya no era solo Ava Sterling, la esposa. Era Amelia Gracia, la madre de Esperanza. Era un título que se sentía más real y más valioso que cualquier otro. Se mantenía en contacto con Jessica semanalmente a través de correos electrónicos cifrados. Jessica la mantenía al día sobre la tormenta que había dejado atrás. La imagen pública de Nathaniel estaba en ruinas. La fusión de Omnicorp se había estancado, los socios ahora profundamente asustados por el escándalo y los susurros de irregularidades financieras. Peterson, se enteró Jessica a través de su propia red, estaba investigando, acercándose. «Ha contratado a los mejores», escribió Jessica. «Eventualmente te encontrarán.
Nathaniel está acorralado y desesperado. Necesitamos decidir cuándo hacer nuestro movimiento. Una tarde de otoño, mientras Ava estaba sentada en su porche meciendo a una esperanza dormida, contempló las majestuosas e inquebrantables montañas. Habían permanecido allí durante milenios, testigos silenciosos de tormentas y estaciones, su fuerza absoluta. Sintió una conexión con ellas. Ya no era la mujer frágil que había huido en la noche. Había capeado su propia tormenta. Había dado a luz a una nueva vida, y al hacerlo, se había vuelto a nacer a sí misma. Era fuerte. Estaba lista. Abrió su portátil y envió un correo electrónico corto y decisivo a Jessica. Es hora. Vamos a quemarlo todo. La reunión anual de accionistas de Sterling Industries se celebraba en el gran salón de baile del Hotel Ritz, un bastión histórico de la antigua riqueza de Madrid. El ambiente estaba cargado de tensión. Durante meses, la empresa había estado perdiendo valor. La fallida fusión de Omnicorp, junto con el escándalo en curso de la esposa desaparecida del CEO y los crecientes rumores de una inminente investigación de la SEC, habían creado una tormenta perfecta de pánico entre los inversores. Nathaniel Sterling se encontraba en el podio, con el rostro pálido y demacrado, un fantasma del titán seguro que había sido hacía menos de un año. Estaba luchando por su vida corporativa. Pronunció un discurso desesperado y apasionado, lleno de jerga sobre reestructuración, preparación para el futuro y alineación sinérgica. Intentaba proyectar fuerza para tranquilizar a los hombres y mujeres, con rostros sombríos de la audiencia, de que sus inversiones estaban seguras, de que él todavía tenía el control, pero su voz carecía de su antigua autoridad. Su encanto se sentía ensayado y vacío. La sala no se lo creía. Y así, concluyó con voz tensa, pido su continua fe en mi liderazgo, mientras navegamos por estos vientos en contratemporales y dirigimos esta gran empresa hacia un futuro próspero. Le siguió un silencio tenso y poco convencido. El presidente de la Junta, un hombre severo llamado Arturo Vance, estaba a punto de abrir el turno de preguntas. Preguntas que Nathaniel sabía que serían brutales, cuando las grandes puertas dobles de la parte trasera del salón de baile se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron. Una oleada de jadeos y susurros se extendió por la sala, como un reguero de pólvora. Enmarcadas en la puerta estaban dos mujeres. La primera era Jessica Thorne, con una expresión aguda y dominante. Pero fue la mujer a su lado quien dejó a la sala en un silencio absoluto. Era Ava. Pero no era la Ava que nadie recordaba. La esposa suave y dulce había desaparecido. En su lugar había una mujer de asombrosa aplomo y poder. Vestía un traje sastre azul oscuro, que era discreto pero innegablemente caro. Su cabello estaba peinado con un corte elegante y profesional. Su rostro, libre de la ansiedad atormentada que una vez lo había nublado, estaba tranquilo y resuelto. Irradiaba una confianza más potente que cualquiera de los discursos grandilocuentes de Nathaniel. En sus brazos sostenía una hermosa niña, con los ojos brillantes. Nathaniel la miró fijamente, la sangre helándose en sus venas. Se sintió como si estuviera viendo un fantasma vengativo e impecablemente vestido. Se le secó la boca. Parecía que todo el aire había sido aspirado de la habitación. Con un paso lento y deliberado, Ava y Jessica caminaron por el pasillo central, el clic de sus tacones el único sonido en el cavernoso salón de baile. Los accionistas se abrieron ante ellas como si fueran de la realeza. Los ojos de Ava estaban fijos en Nathaniel, su mirada firme
e inquebrantable. No era una mirada de odio ni de dolor. Era la mirada fría y distante de una vencedora que observa a su enemigo vencido. Se detuvieron directamente frente al podio. Ava acomodó al bebé en sus brazos, sus movimientos suaves y maternales. Arturo Vance, el presidente, fue el primero en recuperar la voz, aunque estaba tensa por la conmoción. Ava, señora Sterling, Dios mío, ¿es usted? Soy yo, Arturo, respondió Ava, con voz clara y firme, amplificada por el micrófono que Nathaniel acababa de usar. Resonó en cada rincón de la sala. Aunque recuperaré mi apellido de soltera, Ashford. Por favor, llámeme, señorita Rita Ashford. Nathaniel finalmente encontró su voz, un susurro ahogado y desesperado. Ava, ¿dónde has estado? He estado preocupado a morir. Contraté gente. Te he estado buscando por todas partes. Eva esbozó una pequeña sonrisa, sin humor. Sí, lo sé. El señor Peterson es muy bueno en su trabajo. Pero no estaba perdida, Nathaniel. Estaba preparándome. Desvió su atención de su atónito marido a la junta y a los accionistas reunidos. Pido disculpas por esta interrupción, dijo, su voz resonando con autoridad. Pero estoy aquí hoy como madre de Esperanza Ashford, quien, a través de mi acuerdo matrimonial y su linaje paterno, es una accionista significativa de esta empresa, y estoy aquí como denunciante. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La palabra denunciante fue como un toque de difuntos. Jessica Thorne dio un paso adelante, abriendo un maletín de cuero. Mi cliente, la señorita Ashford, tiene pruebas irrefutables de que el señor Sterling ha estado, durante los últimos 2 años, involucrado en un esquema sistemático para defraudar a esta empresa y a sus accionistas. Comenzó a distribuir delgados y cuidadosamente encuadernados expedientes a los atónitos miembros de la Junta. Aquí encontrarán documentación de transferencias bancarias ilegales a cuentas offshore no auditadas, facturas falsificadas utilizadas para inflar las ganancias de la empresa antes del intento de fusión con Omnicorp, y comunicaciones internas que prueban la intención del señor Sterling de malversar fondos. La cantidad total supera los 50 millones de euros. El pánico estalló. Gritos de incredulidad e ira llenaron el salón de baile. Nathaniel estaba pálido, tambaleándose hacia atrás del podio como si hubiera sido golpeado físicamente. Mentiras, graznó, su voz apenas un susurro. Esto es venganza. Es una mujer despechada tratando de destruirme. Ava se encontró con su mirada desesperada, su propia expresión sin piedad. Fui despechada, Nathaniel. Sí, pero esto no se trata de venganza por un corazón roto. Se trata de justicia por tus crímenes. Se trata de proteger el legado de mi hija del hombre que estaba dispuesto a robarlo. Acomodó a Esperanza en sus brazos, y por primera vez su voz se suavizó al mirar a su hija. Construiste un imperio sobre mentiras, dijo, sus ojos volviendo a los suyos, ahora duros como diamantes. Y estoy aquí para asegurar que el futuro de mi hija se construya sobre la verdad. Su entrada no fue solo un regreso, fue un golpe de estado. Noma había vuelto para reclamar su lugar a su lado. Había vuelto para tomar el suyo. La sala estaba en caos, pero Eva permanecía en su centro, un pilar de poder tranquilo y justo. El acto de desaparición había terminado. La hora de la verdad acababa de comenzar. La que aún la evidencia en los expedientes fue una bomba que hizo añicos el mundo de Nathaniel en cuestión de minutos. El salón de baile estalló cuando los miembros de la Junta vieron pruebas innegables de sus crímenes. Sus desesperadas afirmaciones de la venganza de una esposa despechada fueron inútiles contra los fríos
y duros hechos de sus propios correos electrónicos y cuentas offshore. Nathaniel, con el rostro cubierto por una máscara de incredulidad, se abalanzó sobre Ava. «¡Lo has destruido todo!», gritó, su voz ronca de furia. Antes de que pudiera alcanzarla, los guardias de seguridad lo interceptaron, sujetando al CEO deshonrado mientras forcejeaba y maldecía. Ava miró la cáscara del hombre con el que se había casado. Su corazón solo albergaba una calma y definitiva resolución. «Tú lo destruiste, Nathaniel», dijo, su voz cortando su rabia. «Yo solo encendí las luces». Dicho esto, le dio la espalda y salió del salón de baile con su hija y su abogada, dejando atrás el caos. Su partida fue seguida por la rápida llegada de agentes federales. Nathaniel fue arrestado en el acto, su caída tan pública y humillante como siempre había temido. Las consecuencias fueron absolutas. Condenado por múltiples cargos de fraude y malversación, Nathaniel fue sentenciado a una larga pena de prisión, despojado de sus bienes y su poder. La Junta de Sterling, en un esfuerzo por salvar la empresa, nombró a Ava, ahora la señorita Ashford, para un puesto de asesora, confiando en su integridad para restaurar la fe en el negocio. Un año después, Ava estaba en su luminoso y soleado apartamento, con vistas a un parque. Sus pinturas llenaban las paredes de color, y su hija Esperanza daba sus primeros pasos felices por el suelo de madera. No era una esposa que había desaparecido, sino una mujer que se había encontrado a sí misma. Había escapado de la jaula dorada, y al hacerlo, había construido un verdadero hogar. Una vida fundada no en la riqueza, sino en la base inquebrantable de la verdad y el amor. ¡Qué increíble viaje de fuerza y resiliencia! La historia de Ava es un poderoso recordatorio de que las traiciones más profundas a menudo pueden encender las transformaciones más feroces. Convirtió su dolor no en desesperación, sino en una búsqueda meticulosamente planeada de justicia, demostrando que el verdadero poder no se trata de riqueza o estatus, sino de integridad, coraje y un amor inquebrantable por su hija. No solo escapó de un matrimonio tóxico, desmanteló un imperio de mentiras para construir un futuro basado en la verdad. Si su historia de triunfo te ha conmovido, por favor tómate un momento para mostrar tu apoyo. Dale me gusta para hacernos saber que lo disfrutaste. Y comparte este video con alguien que ame una historia de karma definitivo y empoderamiento. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia apasionante. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima historia.